Bueno, muy buen día. En este momento pues no tenemos a nadie en la sala, estaba dando como los 5 minutos de espacio. Quería pues primero que todo pues esta sesión va a quedar grabada, entonces vamos a dar inicio a el proceso de esta semana, recordando que según nuestro cronograma inicial, en el cual programamos todas las actividades del curso, esta semana estamos terminando apropiar los fundamentos pedagógicos teniendo en cuenta la comprensión del contexto en el que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos entonces las mismas actividades que tenemos toda la semana. Tenemos una reflexión inicial. Esta reflexión inicial la trabajamos conforme a la guía de aprendizaje. No tiene ponderación. Tenemos el foro temático, el proceso pedagógico en el SENA. Tenemos la evidencia de conocimiento, la prueba interactiva de fundamentos pedagógicos, el fundamento pedagógico es correcto, y tenemos el taller Planeando Ando. Esta semana prácticamente cierra hoy y estaremos entrando a partir de mañana. Primero, estaremos entrando en la última semana. Quería también comentarles, pues lamentablemente no hay nadie en la sesión, pero quería comentarles este impasse que tenemos. Permítanme, revisamos los calendarios. La otra semana, o sea, para la última semana que va del 1 al 6 de junio, para esta última semana tendríamos o estaba programada, como todos, estaba programada los viernes, estaría para el último día de la formación. Entonces, para evitar eso, quisiera proponerles si es posible de pronto que el martes en la mañana podamos hacer esa sesión, si la podemos programar para el martes en la mañana, para que ustedes pues tengan de una vez el proceso de eso. Sin embargo, hoy voy a tratar de dejar listo o de que veamos algo de lo de la otra semana. Bueno, entonces comencemos viendo nuestra guía de aprendizaje. eh, Guía, aprendizaje y material de esta semana. Entonces acá tenemos nuestra guía de aprendizaje y el material de esta semana que se llama el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo accedemos a él? Ingresamos a nuestro curso, nos ubicamos en la actividad número 3 y acá vamos a encontrar nuestra guía de aprendizaje. Haciendo clic acá nos va a descargar y aquí podemos guardarla en nuestro computador. Voy a ir cerrando para que no me congestione la conectividad. Y acá tenemos nuestro material de formación que, como ustedes lo recuerdan, siempre lo tenemos en nuestra versión multimedia y en nuestra versión descargable.
Leemos y seguimos nuestras instrucciones y continuamos con la parte que nosotros queramos empezar a manejar. Listo. Y acá entonces empieza cada uno de la parte de los materiales. Listo. Y de igual forma entonces tenemos la versión descargable, donde igual la podemos guardar en nuestro PC aquí. Listo. Volvemos entonces a la actividad 3 y vamos entonces a empezar con nuestra guía. Entonces en nuestra guía tenemos una actividad de reflexión. Recuerden que esa actividad de reflexión no tiene valor, o sea, no es que no tenga valor como tal, sino que no debe ser enviada, es para un proceso autónomo de parte de ustedes. Entonces, en este orden de ideas vamos a leer la reflexión. Nos dice que a manera de reflexión personal, de respuesta a la siguiente pregunta. Considera que el docente actual debe conocer las teorías más importantes que han desarrollado los psicólogos profesionales antiguos o solo debe estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías a fin de tener los conocimientos necesarios que le permitan tomar decisiones y tener más probabilidad de producir resultados eficientes en el aula. Bueno, entonces yo siempre les hablamos o un poquito sobre estas reflexiones, siempre trato de hacerles algo de algún aporte al respecto. Siempre les digo que es mi opinión muy personal, no, digamos que no tiene nada que ver con la opinión de cada uno, cada quien es libre de tener la opinión al respecto. En este caso, desde mi punto de vista, subjetivamente considero que es importante conocer las teorías que han desarrollado los psicólogos y los pedagogos anteriores y mirar cómo esa trazabilidad en la aplicación y ver realmente en mi contexto qué tan efectivas han sido sus procesos, ¿sí? O sea, al aplicarlas. Yo siempre he dicho que todas las teorías son buenas, no hay ninguna teoría que no, o sea, que no tengan, el problema es en el momento de aplicarlo. Cuando yo aplico una teoría pedagógica o un concepto pedagógico, o bien sea un proceso pedagógico, eso debe estar adaptado al contexto, ¿sí? Y a las variabilidades de población, de nivel, de estructura, ¿sí? Entonces, si bien siempre he sido enemiga de la adaptación de los modelos de enseñanza-aprendizaje que manejan en otros países y cómo pretenden hacer la adaptación de esos países exitosos a los países latinoamericanos, muchas veces sin tener en cuenta la connotación diferencial de toda nuestra diversidad, de toda la problemática social con la que vivimos y fuera de eso del peso histórico de los procesos, es complicado, no, no se va a dar o no, se da, no, no produce los resultados que la teoría o el proceso pedagógico que se instauró en esos países permite que en los países desarrollados permite que se presenten esos resultados. Entonces, sí considero que debe uno conocer algo de esas teorías, conocerlas porque conocer, o sea, un país o un proceso que no conoce su historia
pues obviamente no le permite una toma de decisiones certera para el futuro que realmente contenga acciones correctivas o acciones que le permita como evolucionar. Siendo así, tan importante como reconocer ese pasado y reconocer qué sirvió y qué no, qué funcionó y qué no funciona, ¿cierto? Que en este momento yo diría que muchas de las procesos pedagógicos, digamos que no son aplicables por lo menos en contexto de Colombia y algunos países de Latinoamérica. Sin embargo, eh, aplicándolos, ajustándolos o haciendo el ajuste correcto, pueden llegar a ser funcionales. Ya viendo la otra cara de la moneda, que es toda esta parte de desarrollo pedagógico de vanguardia, que ahorita pues tenemos un proceso muy importante, que es la neuropedagogía. Yo estaría, claro, muy de acuerdo en que debe ser equilibrado entre los dos. La neuropedagogía nos ha dado luces en muchísimas cosas, momentos de atención, procesos de connotaciones de procesos de enseñanza-aprendizaje, manejo de aula, manejo, diversificación de estrategias didácticas, eh, ¿qué más? Bueno, una cantidad de cosas, pero sobre todo nos ha sumergido en la posibilidad de comprender, ay, perdón, un momento, que se me bloqueó acá el computador. Ahora sí, qué pena. Listo. Entonces, en la posibilidad de comprender cómo cómo funciona el cerebro y cómo a través de muchas pruebas ellos han indagado, por ejemplo, tiempos de atención en diferentes edades, cómo los, las descargas hormonales de, por ejemplo, dopamina, eh, hacen que se fijen caminos neuronales que son pues prácticamente lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo estiman que hay procesos de que se deben dar en una edad muy inicial para fijar esos donde mejor se aprende, pero como ellos han demostrado también que en los procesos ya de edades avanzadas también se aprende, o sea, se han roto muchos paradigmas que antiguamente teníamos, ¿cierto? Paradigmas como loro viejo ya no aprende a hablar, ¿cierto? Como que hay procesos difíciles que nacimos con una inteligencia determinada y heredada genéticamente. Ese paradigma también ya se rompió. Que hay un solo tipo de inteligencia o lo de las inteligencias múltiples, eh, y que hay unos factores determinados de medir la inteligencia, que todos esos paradigmas se han venido rompiendo poco a poco, donde nos han sumado más cosas en cuanto a la parte de las inteligencias. Antiguamente la única inteligencia que, que
se cuantificaba prácticamente era la inteligencia de la memoria y la matemática y el razonamiento matemático. Y por eso era que pues nos escalaban como en esos test de inteligencia. Y esto, la neuropedagogía ha venido a romper todo eso. Ha venido también a sensibilizar mucho al docente en el razonamiento de ese proceso de aprendizaje de los niños y en cómo debemos evolucionar en el aula a través de dos momentos importantes para el aprender. Uno es el estado de gozo y de alegría, cómo ese estado de gozo y alegría permite que se fijen esos caminos neuronales para el aprendizaje. Y también otro punto que permite, o otro momento que permite es el momento de estrés, ¿sí? Este proceso del estrés también permite fijar, o sea, son dos extremos. Obviamente, pedagógicamente nosotros siempre queremos pues que nuestros niños o nuestros aprendices o estudiantes estén contentos, pero pues esto no los exime de involucrarlos en el proceso real de la vida, que digamos que ese fue un proceso que también, por eso le digo que no es que las teorías sean malas, sino que van mal aplicadas. Tenemos en este momento una generación a la cual todo es alegría, todo es juego y no se han sometido a presión y es por eso lo llamamos a veces la generación de cristal. Pero ha sido porque como que todo se abarcó a la parte del juego, la alegría, aprender jugando, el que los procesos deben ser de tal modo que sea un proceso tranquilo y feliz durante el proceso de aprendizaje. Pero resulta que están los dos extremos, la neuropedagogía y la neurociencia han establecido los dos extremos, así como lo podemos hacer en la parte del juego. También es importante tener momentos de presión. La presión y los momentos de alto impacto generan también la permanencia del conocimiento a largo plazo y fuerzan también el aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, dentro del proceso que se estaba realizando, eh, o se volcaron a toda la parte positiva y dejaron de lado o rechazaron, no, que es que estresan al aprendiz con un parcial, estresan al aprendiz con, o al estudiante o al niño, forzándolo, obligándolo, sometiéndolo a una prueba, ¿sí? Si bien ambas cosas son, digamos que subjetivamente buenas, es necesario también explorar un poco de la parte negativa, de la parte del proceso en el cual hacemos pruebas, en el cual los sometemos a estrés. ¿Por qué? Porque la vida real es así. ¿Sí? Y hace parte del proceso de la vida. Si un diamante no se somete a alta presión, pues obviamente nunca va a brillar, siempre va a ser un carboncito. Entonces, este proceso, o sea, ambos extremos deben como equilibrarse y darse para ambas partes. Esa es como la reflexión que les tengo. Declaro abiertamente que para mí ninguna teoría es mala, el proceso es cómo se llevan a cabo. Como les dije, cuando iniciaron todo este proceso de los nuevos procesos de vanguardia en la parte pedagógica y tecnológica, y entonces le quitamos a nuestros hijos y a nuestros aprendices, nuestros niños, todo este proceso no lo vamos a frustrar, no lo vamos a exigir, no lo vamos a estresar, ¿sí? Todo este proceso
miren la generación que tenemos en este momento, las generaciones que hemos venido creando. Entonces, digamos que hay que tener un equilibrio entre los dos, ¿sí? Ambos debe darse todo este proceso de juego y de aprendizaje feliz y todo esto, pero además debe tener fuertes momentos y muy claves en los cuales haya presión y dependiendo del tipo de aprendizaje, porque si estamos hablando de un preescolar, bueno, entonces hay que analizar muy bien cuáles van a ser esos momentos de presión, pero si estamos hablando de una formación técnica o tecnológica, obviamente estos procesos de presión deben ser más fuertes y más seguidos porque es que los estamos preparando para el trabajo, ¿sí? De igualmente, si hablamos de la media, por ejemplo, de la formación media con diferencia a la formación básica o primaria, ¿cierto? Estos procesos de presión y de que permitan prepararlos para enfrentarse a un futuro realmente fuerte o realmente real, ¿sí? A lo que vivimos, donde tenemos que competir, donde tenemos que sobreponernos a la frustración, donde tenemos que ser perseverantes, donde tenemos que generar muchas habilidades blandas que nos están exigiendo hoy en día el mercado laboral. ¿Listo? Entonces, esa sería como nuestra reflexión. Avancemos entonces en la parte de las actividades. Tenemos un foro temático. El foro temático nos habla sobre una temática muy controvertida en el aspecto de la aplicación, digamos, aquí en Colombia, pero realmente yo la he utilizado, me parece que es muy efectiva. Ustedes la manejan también acá en las formaciones virtuales de manera autónoma. Y aquí está la parte de las preguntas que deben responder respecto al aula invertida. Entonces, el aula invertida como una estrategia didáctica. Tenemos entonces cuál es su opinión acerca de esta metodología. Ha implementado la metodología en su salón de clase, considera que puede ser útil en nuestro contexto académico. Entonces, este proceso de el aula invertida, acá tengo una diapositiva pequeñita de lo que es el aula invertida. Entonces tenemos en el aula invertida, ¿qué es lo que sucede? El docente deja material, deja procesos en los cuales va a habilitar a este aprendiz, lo va a contextualizar antes de entrar al aula, donde se va a abarcar ese tema y le va a permitir a este aprendiz mayor participación. En este caso, el docente facilitador establece el objetivo del aprendizaje, guía los pasos para la actividad proporcionando el material de apoyo con el cual ellos van a trabajar o los links o donde se consigue este material y propone acuerdos y reglas durante la experiencia, tanto el trabajo que van a hacer en casa como en el aula. Luego entonces tenemos el estudiante como un participante activo. Se compromete con los acuerdos y reglas propuestos, participa activamente de la experiencia e interactúa con padres y profesores, porque pues ya como tiene una actividad que hacer en casa antes de la sesión, entonces puede tener el apoyo de sus padres, ¿sí? O de otras personas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya dentro de la estrategia, ya está la preparación dentro de la estrategia como tal, ¿cierto? En un tiempo anterior o antes de la sesión hay una apropiación de conocimiento por parte del estudiante. Es importante que esa apropiación de conocimiento, como dice acá, el docente o facilitador debe guiar los pasos
debe generar, porque no es tome, lea, porque, o sea, lo digo por experiencia, porque lo he practicado, la hemos realizado, no funciona, ¿cierto? Llegan igual en las mismas condiciones. Entonces hay que generar estrategias en las cuales de una u otra manera ellos trabajen sobre ese material que se les va a entregar. Bien puede ser un taller o bien puede ser unas preguntas guiadas hacia un material. ¿Listo? Ya una vez esta persona ha hecho una apropiación de ese conocimiento, entramos al aula y hacemos nuestro proceso inicial de pronto magistral o empezamos a desarrollar una guía o otro taller o empezamos a hacer diferentes actividades de didácticas activas como ponencias, exposiciones, mesas redondas, foros, ¿sí? Ruedas de expertos, ¿listo? Entonces podemos hacer diferentes actividades en el aula que nos permitan cómo socializar toda esta parte de este tema y esto va a permitir que los aprendices o los estudiantes tengan una mayor participación. Continuamos acá. Entonces ya sobre el tema como tal, entonces ustedes expresan cuál es la opinión, cómo, qué opinan. Sí, personalmente a mí me ha parecido espectacular cuando la he realizado, he tenido muy buenos resultados. Hay es que escoger muy bien el tipo de temática, no todas las temáticas se nos prestan para hacer aula invertida, pues dependiendo de la complejidad. Siempre les recomiendo apoyarse, o sea, no solamente dar el material para que hagan la consulta, sino dirigir ese material, hacer una dirección de ese material, bien sea con unas preguntas, un taller o algún tipo de experiencia inmersiva. Lo he utilizado, por ejemplo, con videos, ¿sí? Entonces, donde les hago la experiencia de que vean el video y a través del video se les hace también unas preguntas muy específicas de ese proceso muy claves. Esa es una. La otra cosa es, por ejemplo, mapa mental del documento, mapa mental del tema. Cuando no se deja un documento, sino deja un tema para que ellos investiguen. El mapa mental es espectacular. Eh, y considero que puede ser útil en mi contexto sí, considero que puede ser útil. Esa es mi opinión, ya se las compartí dentro del foro para que ustedes puedan entonces participar y retroalimentar. Recuerde que tienen 50% por la participación respondiendo estas preguntas y tienen el otro 50% respondiendo a dos compañeros, recuérdese, hilando y generando debate, o sea, siguiendo el hilo de la conversación que tienen con el compañero y eh, generando debate dentro del proceso. Y tenemos ya finalmente nuestra actividad de apropiación, que es no, mentiras, todavía no tenemos nuestra actividad de apropiación. Acá tenemos es la prueba interactiva, el fundamento pedagógico es correcto. Entonces, en esta prueba, estas pruebas son bastante sencillas. Acá la tenemos, nuestra prueba interactiva. Ingresamos, le damos entrar. Tienen 5 intentos. El intento que queda es el más alto. Siguen las instrucciones. Permiten que cargue. Les recomiendo, pues, ojalá en un sitio que tengan banda ancha o una buena conexión a internet. Y siguen las instrucciones y comienzan a hacer entonces la actividad. Acá nos dice que debemos tener 10 enunciados para poder salir, ¿sí?
y que debemos seguir entonces las flechas. ¿Listo? Y nos hace la pregunta, vamos respondiendo y acá nos va dando el puntaje. ¿De acuerdo? Listo. Es muy sencilla, las preguntas son sobre el material, ¿cuál material? Este material, ¿sí? El material que van a encontrar en la plataforma, proceso de enseñanza-aprendizaje. Este material, recuerde que antes de hacer cualquier actividad, ustedes deben leer el material y apropiar el material. Entonces tenemos un capítulo sobre los fundamentos pedagógicos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Hablamos de la formación integral, el aprendizaje autónomo, la formación para el trabajo. Ustedes van a encontrar que mucho de este material tiene la perspectiva desde lo que nosotros hemos hecho en el SENA. Y acá tenemos un capítulo especial sobre la parte de la didáctica. Tenemos los métodos y recursos didácticos, hablando de técnicas didácticas activas y de la guía de aprendizaje como recurso de aprendizaje. O sea, acá tocamos únicamente la guía de aprendizaje como recurso, pero pues igual hay otros tipos de recursos de aprendizaje, como por ejemplo el taller. Bueno, ahora sí, entonces pasamos a la actividad de transferencia, que es nuestro taller Planeando Ando. Para cumplir con este reto, deben elaborar la planeación de una clase a partir de su área de enseñanza. Sí, entonces estaba mirando, no se conectó nadie. Bueno, acá en esta parte les voy a colocar unos archivos, ¿sí? Del manejo digamos, como unos formatos de planeación de sesiones para que pues ustedes los tengan como referencia. Dice que para cumplir con este reto, ¿sí? Usted debe entonces hacer la planeación de una clase a partir de su área de enseñanza o con la que usted tenga afinidad. Lo que hay es que generar una clase, planear una clase. Entonces, ¿cuáles son los tópicos mínimos que deben tener? La asignatura, el objetivo, resultado, aprendizaje, la duración, la descripción de la población, número de estudiantes, rango de edades, condiciones específicas como condiciones socioeconómicas, ¿sí? O condiciones específicas como por ejemplo TDA, problemas en el desarrollo o en el aprendizaje, y también se pueden incluir discapacidades, si es ese tipo de población. La descripción del paso a paso de la actividad o la actividad que se va a desarrollar durante la clase, el ambiente y los recursos requeridos. Digamos que estos son los tópicos mínimos que debe tener la planeación para poder ser valorada. En este caso, entonces yo tengo, por ejemplo, este formato. Este formato es un planeador de clase, tiene el objetivo o el resultado de aprendizaje que pretendo alcanzar, la descripción de la población, tengo el ambiente necesario para ese proceso y tengo los tres momentos, momento del inicio, momento de la sesión y el momento del cierre. Y en cada momento pues tengo entonces una descripción de ese paso a paso de las actividades, qué recursos voy a utilizar, qué tiempos, qué evaluación y qué pretendo alcanzar con esa actividad. Así para el desarrollo de la sección y acá para el cierre. Acá tengo un ejemplo, un plan de sesión de las que nosotros hacemos, donde entonces tenemos, pero pues está más adaptado a lo que es metodología SENA. Entonces tenemos instructor, tenemos el resultado de aprendizaje, cuál es el objetivo, y tenemos la secuencia didáctica. Entonces la secuencia didáctica tiene un momento de inicio, un momento durante o el desarrollo y un momento de cierre.
Entonces, acá en cada momento viene la actividad, la descripción de la actividad, qué requerimientos tiene y qué tiempo voy a utilizar en cada momento de esa actividad. Si bien esta es una sesión, ustedes dirán, bueno, pero si esa es una sesión porque hay un producto de 21 horas. Hay un producto de 21 horas porque ese producto es de trabajo autónomo. Entonces ellos tienen que hacer ese producto de manera autónoma. ¿Listo? Entonces voy a leerla así de manera muy rápida. Saludo con una presentación en la cual se le hace una presentación o una actividad que es cree su avatar, perdón, y ese cree su avatar, pues hay una eh, se- en este caso yo les doy una temática que es la temática de calabozos y dragones y por eso les doy una página en la cual ellos pueden crear su elfo, su ogro, bueno, ellos pueden crear ahí su avatar de acuerdo a la temática que estamos trabajando. ¿En qué haremos hoy? Entonces vamos a definir los recursos didácticos y vamos a integrar esos recursos didácticos a las actividades de aprendizaje. Eh, Siempre cuando nosotros estamos haciendo una sesión, ¿sí? Permítanme, voy a revisar acá, discúlpenme. No, no hay nadie. Ok, listo. Es que me pareció aquí que estaba alguien. Listo. Entonces estamos acá, listo. Entonces les decía o les mencionaba que cuando estamos haciendo una sesión, la sesión siempre tiene estos tres momentos. El momento de inicio, el momento del desarrollo, ¿cierto? Y el momento del cierre. Entonces, siempre es importante definir lo que se va a hacer. Decirles, hoy vamos a realizar esto y nuestra meta es esta, ¿sí? Entonces, estos son los temas que vamos a desarrollar, o esto es lo que vamos a hacer y nuestra meta es esta. Listo, eso es muy importante en una sesión. ¿Para qué? Para que los aprendices o los estudiantes tengan claro qué es lo que se va a hacer ese día de hoy y cuál es la meta que se pretende alcanzar. Una vez tenemos eso, entonces seguimos con el cuento de la motivación y hacemos un proceso. Para mí, este proceso es un rompehielo. Ustedes pueden hacer un metacoc, ¿sí? Un proceso metacognitivo o pueden hacer una dinámica rompehielo o una actividad rompehielo o una actividad reflexiva. En este caso, más que un rompehielo como tal, es una actividad reflexiva porque pues esto es con docentes, es con adultos, entonces es la importancia de la imaginación como instrumento de aprendizaje. Entonces hay un documento, un artículo que se convirtió en podcast, ellos lo escuchan y a través de este proceso se hace la reflexión. Sí, entonces a partir de esto hacemos la reflexión. Listo, 20 para la reflexión y 20 para escuchar el podcast. Ya entramos entonces al desarrollo de la sesión durante la sesión y entonces acá hacemos la exploración de las herramientas, diferentes herramientas, enfocándonos en lo que son los recursos didácticos y cómo hacerlas. Entonces hacemos un reconocimiento de herramientas didácticas de herramientas TICs o herramientas en la web para elaborar recursos didácticos. Entonces acá tenemos Geniality, EducaPlay, Padlet, Flicky, File, es que me queda difícil, el Flip, ¿sí? Entonces hay diferentes herramientas en la web que podemos utilizar no solamente para hacer presentaciones, sino para hacer, por ejemplo, juegos de escape, quizzes, selecciones de actividades, por ejemplo, que ruletas, que cosas para dinamizar
el proceso de formación, ¿sí? Que no sea un proceso como tan plano. Y tenemos entonces ya aquí, entrando en materia, tenemos nuestra actividad de el título que es Calabozos y Dragones, donde nos da una narrativa, donde dice bienvenidos a la emocionante aventura de Calabozos y Dragones en la mística región de pedagogía, de pedagógica. En esta narrativa del rol te convertirás en un valiente héroe que se embarca en una misión épica para derrotar a la temible sombra de Ignorantia. Ignorantia, el dragón que amenaza con devastar la región a medida que te adentres en los calabozos y enfrentes desafíos, forjes alianzas con tu habilidad estratégica y, y creatividad que serán tus mejores aliados. Entonces por eso el avatar era en la temática de calabozos y dragones, porque ellos van a entrar ya aquí en un proceso inmersivo de gamificación en el cual con sus personajes van a atravesar unas misiones y unos desafíos para desarrollar a través de un tablero digital. Entonces, ellos van a desarrollar, por ejemplo, con cada uno de estas actividades tienen que asumir un reto pequeñito, presentarlo y cada vez que presenten eso van a pasar a un nivel del tablero. Listo. Luego viene un juego ya para una vez ellos hacen los diferentes retos, por ejemplo, en esta sesión alcanzamos a hacer uno o dos retos y ya los otros retos siguen en las sesiones en las siguientes sesiones. Ya aquí hacemos un receso y después seguimos con este juego de serpientes y escaleras, donde ellos tienen que responder unas preguntas respecto a la temática de recursos educativos. Y aquí entonces se genera ya la parte de la creación del producto. Entonces acá ellos deben crear una secuencia didáctica de aprendizaje a partir del diseño de recursos didácticos utilizando las herramientas vistas. O sea, tienen que utilizar estas herramientas, una o varias, las que quieran, ¿sí? Para hacer su secuencia didáctica. Y ese es un trabajo autónomo, es el trabajo autónomo por el cual se va a valorar prácticamente lo que es la formación de ese curso y tiene un tiempo estimado de trabajo autónomo de 21 horas. Ya para el cierre, entonces tenemos una actividad de metacognición en la cual preguntamos qué dificultad encuentro al realizar la secuencia didáctica del aprendizaje a partir del diseño de recursos didácticos digitales utilizando las herramientas vistas. ¿Cómo podría mejorar la secuencia didáctica de aprendizaje a partir del diseño de recursos didácticos digitales utilizando las herramientas vistas? ¿Cómo impactará su formación esta secuencia didáctica de aprendizaje a partir del diseño de los recursos didácticos que se realizaron? Entonces, este proceso lo responden en un Padlet, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos como un acto de cierre reflexivo al desarrollo de la sesión. Acá entonces tenemos una evaluación, que es un proceso de coevaluación donde se distribuyen los productos para que los compañeros le apliquen el instrumento de evaluación. Pero pues digamos que este ya es al final, o sea, prácticamente esta evaluación no se da en esta sesión, sino que ya se daría en otra sesión, porque digamos que este momento de 21 horas para que ellos presenten la secuencia didáctica, pues será después de esta sesión, no será en este momento. ¿Listo? Entonces, esta es la explicación, por ejemplo, de un plan de sesión para nosotros acá en el SENA. Quería mostrárselos para que ustedes lo tuvieran como de referencia, ¿sí? Explicándoles cómo se dio
cada paso. Y acá ustedes, entonces, en la descripción del paso a paso de la actividad debe ser pues muy clara de qué es lo que van a realizar, ¿sí? Ojalá si tienen una herramienta o un conector, ¿sí? O un tipo de recurso, como una presentación o un proceso, pues lo puedan acá asociar a ese proceso. Y si dentro de ese proceso hay alguna evaluación, pues la evaluación no necesariamente tiene que ser escrita, puede ser una evaluación formativa dentro del mismo proceso, ¿sí? Em, bueno, lamentablemente no hay nadie en la sala para preguntarle si tiene alguna pregunta respecto al desarrollo de esta evaluación. Sin embargo, me he dado cuenta que o lo que han hecho en el proceso para presentar la actividad en otros cursos, no en este, es que agarran y colocan esto y se lo dan a ChatGPT. Y ChatGPT pues les bota de una sesión de una clase, de un tema, de ciencias, de matemáticas, de deportes, les bota la actividad de acuerdo con estas, y eso no está mal. Para eso son las herramientas y las inteligencias artificiales deben ser una herramienta que nos permita a nosotros apoyarnos y no veo que esté mal, pero sí es importante, por ejemplo, que acá la descripción del paso a paso, pues indique como los recursos, que ustedes sean conscientes de ese proceso que están haciendo, de pronto léanlo, ajustenlo, enriquezcanlo, ¿sí? Acomódenlo a lo de ustedes, a sus necesidades, para que pues realmente el trabajo no sea de ChatGPT, sino que sea de ustedes. Y así pues terminamos lo que son las actividades. Yo tengo acá, nos quedan unos 8 minuticos. Yo tengo acá una presentación sobre la parte del tema que quiero compartir con ustedes. En las sesiones pasadas, perdón, en las sesiones pasadas, ya, ahora sí. Eh, ¿Qué hicimos en en las sesiones pasadas? Les coloqué acá, perdónenme, acá, las sesiones en línea, les compartí, por ejemplo, acá hay un tema del profesor estudiante y la aproximación para situar el proceso pedagógico. Es simplemente como una exposición del tema o del material, como una socialización como en video, ¿sí? Para que les sirva como de apoyo al proceso. Entonces eso es lo que voy a hacer para que me quede de una vez acá en el video, pues aprovechando que eh, no están todos y me puedo exceder un poquito de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de una vez ya aquí inmerso ese proceso. Espere porque si esto me hace mucho ruido acá para la grabación. Ok. Entonces vamos a empezar acá en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a hablar un poquito de lo de la parte del material. Fundamentos pedagógicos claves. Como les dije, el material se enfoca casi desde el proceso de la formación SENA. Entonces aquí tenemos la formación profesional integral, que es un proceso teórico práctico que se desarrolla conocimientos, destrezas, actitudes, valores y actitudes para realizar toda la parte de realización humana y la participación activa en el mundo social y productivo.
acá, desde la parte de la formación profesional integral, trabajamos la parte de la tridimensionalidad del ser, que es la parte valorativa actitudinal súper importante, toda la parte de habilidades blandas necesarias para los diferentes procesos de desempeño ocupacional y de acuerdo al desempeño ocupacional de esa formación que se esté dando, la parte cognitiva y la parte procedimental. Tenemos un proceso, siempre nos abanderamos en el aprendizaje autónomo, donde el aprendiz es gestor de su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Relacionado con qué, con los estilos y estrategias de aprendizaje, donde el estudiante o el aprendiz comprende cómo aprende y optimiza mejor su tiempo o su proceso. Creo que todos deberíamos hacer un test de cómo aprendemos y cómo se nos facilita aprender para utilizar las mejores técnicas en el momento del aprendizaje. Sin embargo, en el momento de colocarlo en contexto en el aula, digamos que he descubierto bajo mi experiencia, por eso digo es muy subjetivo, que los estilos de aprendizaje cambian a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. De pronto un aprendiz que era acomodador, ¿sí? Pasa a ser convergente a lo largo del proceso de aprendizaje, o sea, cambia su estilo de aprendizaje en el momento en que él se va adaptando al proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra cosa importante que sirven la parte de los estilos de aprendizaje es para facilitar esta parte de las herramientas que voy a utilizar, ¿sí? De pronto con los estilos de aprendizaje identifico si se pueden utilizar herramientas o qué tipo de herramientas digitales puedo utilizar o son más fáciles para utilizar. Otro comentario respecto a los estilos de aprendizaje es que más que mirar los estilos de aprendizaje de un grupo, es hacer un análisis de el grupo como tal, ¿sí? Ver cuáles son sus fortalezas, de pronto qué debilidades tienen, eh, como cuáles son sus expectativas, pero sobre todo identificar como cuáles son esos detonantes motivantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la parte de formación para el trabajo, obviamente el SENA capacita para ese proceso desde su misión. Entonces, acá se capacitan habilidades y técnicas para el desempeño productivo buscando empleo o emprendimiento propio para generar ingresos y contribuir al desarrollo del país, donde la formación profesional integral busca una educación permanente y holística. Entonces acá, ¿se acuerdan que en una sesión anterior les había hablado de que hay una página que se llama Magisterio, un canal de YouTube que se llama Magisterio, y ahí van a encontrar material de Pablo Romero Ibáñez, que es un pedagogo. Me parece genial. Este cuadrito, esta gráfica es de Pablo Romero Ibáñez. Me parece que va muy en el sentido de lo que trabajamos nosotros en el SENA. Por eso quiero compartírselas. ¿Por qué? Porque acá nosotros en el SENA trabajamos en desempeños, o sea, la idea es que ellos tengan o se extienda hacia cumplir un desempeño laboral exitoso, entonces, o apropiado, que le permita generar tejido social y desarrollo tanto a la persona como al país. Entonces, en ese sentido, este cuadro me parece muy específico, muy genial. Entonces, porque aquí hablamos del saber, del hacer y del ser, que son como los objetivos de la formación profesional, pero además lo enlazamos con el sentir, el pensar y el innovar, ¿sí?
Entonces, ¿cómo enlazamos este proceso? No nos quedamos únicamente en esta tridimensionalidad del ser, saber y hacer, sino que además expresar con naturaleza la parte de las emociones, sentir la vida, pensar, razonar, argumentar, evidenciar, innovar y proponer procesos o productos, ¿sí? Entonces esta parte como que se conecta mucho con lo que buscamos aquí y con lo que se debería buscar en todos los sentidos. Los objetivos de la formación profesional integral, entonces tenemos el aprender a hacer, donde se desarrollan actitudes acordes a la dignidad humana y a la proyección, solidaridad hacia los demás y hacia el mundo. Entonces, toda esta parte del ser, de las habilidades blandas, especialmente enfocadas hacia la salida ocupacional que van a tener. El aprender a aprender, que es la parte cognitiva donde se fomenta la originalidad, creatividad, capacidad crítica, el aprendizaje por procesos y la formación permanente. Y el aprender a hacer, que es esta parte de práctica que involucra la ciencia, la tecnología, ay, perdón, que involucra la ciencia, la tecnología y las técnicas para el desempeño eficaz en el sector productivo. Todo esto va englobado en el aprender a convivir. El aprender a convivir orientado a la participación en proyectos comunes, promoviendo la resolución de conflictos, ¿sí? Siendo un actor activo en la gestión de la paz y la convivencia. Entonces, todo esto embarcado en el aprender a convivir, que es como el contexto del desempeño de estos tres aprenderes. Estos cuatro elementos son fundamentales en la formación profesional del SENA y buscan un desarrollo integral del individuo. El impacto en la comunidad y el sector productivo en cuanto al desarrollo humano y al emprendimiento. Entonces, en el desarrollo humano, los programas que se manejan buscan que los estudiantes o aprendices, en el caso de nosotros siempre son aprendices, colaboren con el desarrollo de sus comunidades y sector productivo. Esto se logra mediante proyectos de emprendimiento o proyectos de formación. Estos proyectos identifican necesidades comunitarias y proponen soluciones tecnológicas sostenibles, generando beneficios y desarrollo social. En la parte de emprendimiento tenemos, pues nosotros tenemos una unidad de emprendimiento que se llama el Fondo Emprender. Allí entonces tenemos el programa de emprendimiento SENA que se completa con unidades productivas creadas a través de la formación por proyectos y procesos de acompañamiento a la puesta en marcha de empresas nuevas, donde se hace un proceso de financiación. El objetivo es impulsar la creación de empresas que innoven en productos y servicios para satisfacer mercados externos, convirtiendo a los aprendices en exportadores y grandes empresarios. El SENA fomenta la creación de empresas innovadoras y ideadas por aprendices que partan de la formación por competencias y por proyectos. Estrategias pedagógicas innovadoras, el aprendizaje por descubrimiento. Bueno, esta estrategia didáctica integra el juego como un elemento crucial. Jugar es un acto humano ligado a procesos sociales, cognitivos y creativos que enriquece el aprendizaje. El juego bien dirigido permite descubrir y aprender, siendo una herramienta valiosa no solo para niños, sino también para jóvenes y adultos. Entonces, acá en el aprendizaje por descubrimiento tenemos muchísimas técnicas didácticas activas que nos permiten llevar a cabo como este aprendizaje. La parte del desarrollo humano pues es prioritario dentro del proceso de formación. Se busca que analicen, construyan conceptos, reconozcan su desempeño
con los demás y se comprometan con sus semejantes. Se promueve la apropiación de valores éticos universales para que interactuar idóneamente consigo mismo y con los demás y la naturaleza. Se busca formar individuos críticos, argumentativos, creativos y participativos, desarrollando competencias para la sana convivencia. Este prácticamente es nuestro perfil de el aprendiz SENA. Los pilares del aprendizaje y el pensamiento. Entonces tenemos 3 pilares: el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje significativo se basa en la integración constructiva entre el pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al empoderamiento del ser humano e involucra la cabeza, que es el pensamiento, el corazón, que es la motivación, y las manos, que es el descubrimiento de la acción, del hacer. En la parte del pensamiento crítico, bueno, acá voy a hacer un paréntesis. Acá hay para todos los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, sí es muy importante que el aprendizaje sea significativo. Para que haya aprendizaje de una manera fluida, este aprendizaje sí debe ser significativo. Cerramos entonces ese paréntesis. Pensamiento crítico. Promueve reflexión y acciones individuales y colectivas para la transformación social. Integra diferentes escalas y dimensiones de la vida humana, como la cultura ambiental, política y economía. Entonces, el pensamiento crítico ante todo. El aprendizaje colaborativo, que busca democratizar el conocimiento y el desarrollo de las habilidades sociales. Fomenta la solidaridad, el trabajo grupal, el razonamiento, el cuestionamiento y la responsabilidad individual y colectiva. Bueno, aquí voy a hacer otro paréntesis en cuanto al aprendizaje crítico, perdón, el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo. El pensamiento crítico es muy importante dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el SENA, yo siempre les he dicho, debemos aprender a pensar críticamente, pero esto no es diferente, ¿sí? A que nos estamos formando para el trabajo, y como nos estamos formando para el trabajo, pues es importante también saber seguir instrucciones y cumplir con esas instrucciones. Entonces, siempre les he dicho, no se puede confundir el pensar. Esto no quiere decir que usted no piense críticamente, claro que sí, usted tiene todo el derecho y debe además pensar críticamente, pero cuando usted se acoge a un proceso institucional o un proceso laboral en alguna entidad pública o privada, o dentro de su proceso de emprendimiento, usted debe saber que debe cumplir con unos tiempos, que tiene que hacer que tiene que cumplir con unas responsabilidades, y esto no lo exime. Usted puede seguir teniendo pensamiento crítico, pero no lo exime de la responsabilidad que ha cogido en el cumplimiento de su responsabilidad laboral. Listo, entonces esa parte es muy importante, porque hoy en día los chicos confunden, bueno, yo tengo libertad de pensamiento, entonces puedo hacer lo que quiera, presentarme como quiera, tanto en mi aspecto de físico en cuanto a indumentaria y esto, y eso no es pensamiento crítico, ¿sí? Libertad de pensamiento, libertad de acción no es pensamiento crítico. En la parte del aprendizaje colaborativo, súper importante que tener la coherencia de que si yo estoy haciendo aprendizaje colaborativo, que este aprendizaje colaborativo también tenga una evaluación de tipo colaborativa, ¿sí? Entonces, esta parte debe ser coherente. El aprendizaje debe ser colaborativo y debe permitir la interacción de todos los de el grupo o el trabajo que se fomente solidariamente el trabajo grupal, que digamos que es uno de los retos
grandes de nosotros como docentes en el momento de colocar o de poner una actividad para trabajo colaborativo. ¿Cómo hacer para que todos ellos trabajen? Pues el tip es muy sencillo, el tip es hay que asignar roles dentro del grupo de trabajo colaborativo. Esos roles tienen que tener unas funciones específicas dentro del proceso del trabajo y esto va a permitir que cada quien cumpla su proceso de función. No lo vamos a confundir con trabajo cooperativo donde cada quien hace su parte y se suma al final, no, sino donde cada quien dentro del proceso va a asumir una acción de liderazgo, una acción de, por ejemplo, documentar, pero que al final entre todos deben conciliar o hacer el proceso o definir el proceso que se esté planteando como objetivo en esa actividad de trabajo colaborativo. Entonces es muy importante dentro del trabajo colaborativo la parte de los roles. Hablemos un poquito de la didáctica, que es el arte de enseñar. La didáctica etimológicamente es una disciplina eh, amplia que abarca las técnicas de enseñanza y orientación del aprendizaje y no debe confundirse con la pedagogía, que es la reflexión general de los procesos educativos. Entonces, en este arte de enseñar tenemos entonces elementos en el aula, son la base, cubre todos los elementos que tienen lugar en el aula durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos elementos pueden ser variados, los puedo llamar recursos, bueno, los puedo llamar recursos didácticos, pero no se limitan únicamente a los recursos, sino hablo de todos los elementos, herramientas, estrategias que tengo para llegar a esa aula. Sí, o sea, todo el consolidado de lo que tengo para llevar al aula. Luego tengo, entonces, sumado a esto, tengo todos los principios, normas, recursos, procedimientos que debemos saber como docentes y aplicar para guiar el aprendizaje. Entonces me armo de todo este bagaje pedagógico, de las teorías, aplico cosas para ver qué me funciona y qué no dentro de este proceso. Y ya en la cima de nuestra pirámide tenemos las técnicas de enseñanza. Entonces tenemos la disciplina pedagógica práctica y normativa que incentiva y orienta eficazmente el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, ya aquí es cómo tomamos estos dos anteriores y los aplicamos dentro de la práctica pedagógica. Aquí podemos hablar de muchísimas cosas, de estrategias didácticas, técnicas didácticas activas, ambientes de aprendizaje. Bueno, podemos hablar infinidad de cosas en este contexto. Dentro de los métodos y recursos didácticos que nosotros manejamos en el SENA, aquí quiero reestructurar, no, reiterar como los tres momentos de aprendizaje que manejamos. Nosotros siempre, tanto para la sesión como para las guías de aprendizaje, ¿cierto? Como para el proceso en sí de formación por proyecto, se manejan estos tres momentos: antes del aprender, durante el aprendizaje y después del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, acá, digamos que esos momentos se mantienen durante todo el proceso de la formación profesional integral. Tenemos entonces técnicas didácticas activas. Estas técnicas didácticas activas surgen de unas estrategias seleccionadas. Estas actividades, oh, perdón, estas actividades se orientan las tareas de aprendizaje, incluyen el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo.
Entonces tenemos miles de estrategias didácticas o técnicas didácticas activas, perdón, son técnicas didácticas activas porque las estrategias son las que agrupan muchísimas técnicas, ¿sí? Entonces digamos que son técnicas didácticas activas. Tenemos entonces la guía de aprendizaje como recurso, en el caso de nosotros es nuestro recurso estrella, en el caso de la formación SENA, pero hay muchísimos recursos, tenemos los talleres, hay, por ejemplo, mm, las bitácoras, diarios de campo, ¿qué otros recursos didácticos hay? Tenemos eh, recursos como los cuestionarios, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de recursos didácticos. En este caso nosotros manejamos la guía como de aprendizaje como columna vertebral, pero en esta van inmersos otros recursos didácticos, no hay ningún problema. Entonces, estos recursos facilitan el aprendizaje activo y desarrolla competencias básicas y específicas y transversales, o sea, siempre pensando en la integralidad. Para que haya una formación profesional integral o para que haya una integralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que nosotros evaluemos nuestro currículo o valoremos nuestro currículo y miramos cuál es ese currículo oculto o qué es lo que no se ve ahí. En el caso de nosotros, como es formación para el trabajo, es obligatoriedad de que hayan competencias claves y transversales dentro de los diseños. En el caso de otros tipos de currículos, siempre hay que pensar cuáles son esas habilidades blandas necesarias en la adquisición de X competencia, ¿sí? Entonces, si yo voy a hablar de adquirir competencia en razonamiento cuantitativo, que es una competencia básica, ¿cuál es esa habilidad blanda que debo tener? ¿Sí? Persistencia, eh, tolerancia a la frustración, mm, eh, qué otras habilidades debo tener dentro de ese proceso y que nosotros como docentes debemos desarrollarle a ese aprendiz o a ese estudiante ese proceso. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante hacer siempre ese análisis. La estructura de la guía, entonces la estructura está compuesta institucionalmente, acá hablando desde el punto de vista SENA, tiene una estructura de fondo y tiene una estructura de forma. La de forma es toda la parte externa, lo que es la parte de lo que es formato como tal, y el fondo es esta dinámica del ciclo de aprendizaje. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Digamos que acá vamos a hablar un poquito de lo que es la forma de la guía de aprendizaje. Entonces nos está hablando de una identificación de esa guía de aprendizaje. Entonces nos habla de una institución educativa, asignatura, docente, estudiante, grado, número de guía, ¿sí? Tipos de desempeños, descripción de los contenidos o el objetivo que se va a alcanzar y el propósito de esa formación. Hace también podríamos hablar un poquito de todo lo que va como en el encabezado de la guía. Luego viene la parte de inicio. En la parte de inicio entonces hay un saludo o una presentación, unas preguntas para interesar o un proceso reflexivo, si hay la oportunidad de diagnósticos, preguntas diagnósticas o preguntas de opinión, gráficos, imágenes, talleres que pueden estar incluidos y contenido que puede estar incluido. Preguntas en la parte de desarrollo, toda la parte de las preguntas, ¿sí? Gráficos, imágenes, talleres. Y en el cierre, las preguntas propositivas de metacognición, de conclusión, de valoración, una rúbrica, anexos, gráficos e imágenes,
y talleres o contenidos, de acuerdo a lo que se va a desarrollar. Bueno, acá como les hablaba, ya en el fondo de la guía, la estructura de fondo de la guía, nosotros manejamos el ciclo de la estructura didáctica de las actividades de aprendizaje, donde tenemos una reflexión inicial. Acá nos hace falta uno que es las actividades de contextualización. Después de conocimientos previos vienen las actividades de contextualización, la apropiación, la transferencia y la evaluación. ¿Sí? Esto hace parte como ya de lo que son las subactividades que van inmersas dentro de la guía, de lo que hablaríamos acá, de lo que es el desarrollo de la guía. O sea, este ciclo va en el desarrollo de la guía. ¿Sí? Entonces se identifica, aparte de eso, bueno, viene la identificación de la guía, los recursos adicionales, glosario, una introducción a las actividades y una evaluación de y recursos que van dentro de esa guía. ¿Qué criterios cualitativos para el diseño de unas actividades de aprendizaje para una guía de aprendizaje? Entonces, nosotros acá manejamos estos criterios, que es cubrir las 3 áreas del desarrollo, que es la tridimensionalidad del ser, o sea, lo valorativo actitudinal, lo procedimental y lo cognitivo. O sea, esas 3 áreas en cada actividad debe tratar de cubrirse. Determinar el o los modelos de expresión que más corresponden. Entonces, si depende de para quién va a ser dirigida la guía, cómo va a ser el modelo de expresión. Nosotros acá utilizamos un verbo en presente personal. Entonces, recorra, grafique, dibuje, ¿sí? De tal manera que nos permita tener como una conversación con el aprendiz en el momento de la lectura de la guía. Determinar si la actividad es individual o grupal. Entonces, esto es muy importante para el efecto de la condición de la actividad o subactividad de la guía que se va a colocar. Entonces, las actividades, si todas las actividades van a ser grupales o si va a haber unas grupales y unas individuales, ¿sí? Siempre debe ir caracterizado dentro de la actividad o ellos deben saber si va a ser grupal o individual. Determinar si la modalidad es presencial, desescolarizada o virtual. Las actividades son diferentes. Ustedes se han dado cuenta, el modelo de la guía que nosotros trabajamos acá es diferente al modelo de guía que pues, pueden trabajar de manera presencial. Motiva al aprendiz porque considera su estilo de aprendizaje. Entonces, considerar el estilo de aprendizaje en el momento de elaborar una guía es importante. Es importante porque motiva este proceso de enseñanza-aprendizaje y enfocar este material es importante. Ahora, cuando tenemos mucha diversidad en los estilos de aprendizaje en un grupo, hay que como tocar actividades enfocadas para cada estilo de aprendizaje, permitiéndole a cada uno como sentirse incluido dentro del proceso. Son coherentes con el tipo y el nivel de la formación, o sea, hasta qué nivel, en el caso de nosotros que manejamos varios niveles, auxiliar, operario, técnico y tecnólogo, pues debe ser coherente con el lenguaje técnico y el proceso que nosotros hacemos. En el caso de magisterio, Ministerio de Educación, entonces hay que ser coherentes, por ejemplo, con el grado. ¿Sí? Es muy diferente ser una guía para un niño de primaria que para un niño de básica. ¿Sí? Entonces esa parte es muy importante. Y la redacción de las subactividades, siempre verbo, objeto, condición. Una cosa en la que caemos o la que pecamos nosotros los docentes siempre es empezar con la condición, o sea, empezar con una retórica para finalmente decirle, haga esto. No, la idea es siempre centrar primero
qué es lo que va a hacer y después sí les pone usted todas las condiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, realice una presentación de las razas de producción de leche en el trópico, a nivel de trópico, por ejemplo. Y las condiciones son, utilice la herramienta Geniality, eh, exponga posteriormente, siga la siguiente rúbrica, bueno, etcétera, ¿sí? Pero siempre, siempre debe iniciar por la actividad. El verbo es qué se va a hacer en esa actividad. ¿Listo? Bueno, esto era lo que como que les quería contar. Bueno, estas son las áreas de desarrollo, que es la parte valorativa actitudinal, procedimental y declarativo cognitiva, que es la parte de pensamiento, la parte del hacer y la parte actitudinal. Entonces, toda esa parte de cómo manejo toda esa de habilidades blandas, de cómo manejo las situaciones, ¿cierto? Cómo propongo, eh, cómo respondo a determinadas circunstancias en el entorno laboral. Para nosotros es muy importante esta parte del desarrollo actitudinal y valorativo, todos los valores y toda la parte actitudinal. Y aquí ya pues damos por terminado nuestro proceso de la presentación. Esta presentación pues se la voy a subir ahí acá junto con los archivos. Estos dos archivos, un archivo de... Este archivo pues es un archivo que está en blanco, está en muestra, y este archivo que está diligenciado para que ustedes lo tomen como ejemplo. Que es el desarrollo de la actividad. Voy a tomar acá unos minutos más para que miremos qué es lo que se va a ver en la otra semana. ¿Sí? ¿Qué me saco? En la semana 4, que es la semana que iniciamos mañana, ¿sí? Tenemos el foro temático, el currículo, donde hay que responder unas preguntas, ¿sí? Que ya están establecidas acá. Este comentario reflectivo, foro temático, el currículo. Acá pueden ingresar y mirar las preguntas que deben responder, cuál es la concepción de currículo oculto que usted tiene y cómo cree que interviene el acto educativo. Entonces ya yo les he comentado algo sobre el currículo oculto, entonces ya pueden ustedes empezar a hablar sobre la parte del currículo oculto. Acá prueba de conocimiento del termómetro. Recuerden leer el material, ¿sí? Descargar la guía, leerla y leer el material antes de presentar la prueba del termómetro. Y por último, hay que presentar una diapositivas de investigación. Esas diapositivas de investigación, perdón, acá. Está la guía de la semana 4. Ok, la prueba acá. La actividad de transferencia, entonces, es la presentación de la diapositiva de investigación en la cual usted debe realizar una investigación sobre el impacto del modelo pedagógico, estructura pedagógica y herramientas
de trabajo del instructor SENA. O sea, ya hemos visto varias cosas o a lo largo del curso se les ha comentado cómo trabajamos desde el SENA la parte pedagógica. Entonces, ustedes van a trabajar sobre este tema del modelo pedagógico SENA, esa estructura pedagógica y herramientas que maneja el instructor SENA. ¿Sí? Entonces, para ello, formule preguntas sobre el tema, revisando antes de aplicarlas, consulte a sus compañeros o colegas aplicando preguntas elaboradas previamente, recolecte los comentarios y apropiaciones y analice el tipo de respuestas. ¿Listo? Finalmente usted va a elaborar una presentación en PowerPoint o Prezi, ¿sí? Que es la que va a presentar como evidencia, va a subir como evidencia, ¿sí? Así como el análisis que usted realizó. Ese análisis puede estar acá dentro de la presentación o debe estar dentro de la presentación. ¿Listo? Esto es como quería hacerle como esta aclaración sobre las actividades de la semana 4, porque ya prácticamente entramos la siguiente semana, y reitero la propuesta de que podamos hacer esa sesión el día martes en la mañana. ¿Listo? Muchísimas gracias por la atención a todos y pues quedamos al pendiente, quedo al pendiente en el grupo de WhatsApp a cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto. ¿Listo? Muchísimas gracias.